¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros de nuevo en esta sesión webinar de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy la ingeniera Cintia Gutiérrez nos va a presentar cómo elegir las válvulas Coflex para tubería de agua, dentro del cual nos va a presentar tipos de válvulas, características, usos frecuentes y ventajas. Quiero recordarles, ya algunos ya lo saben, con tantas sesiones ya lo tenemos bien practicado, pero no está de más, que en la parte inferior, ahí van a encontrar el botón de preguntas y respuestas, ahí nos pueden dejar todas las dudas referente al tema del día de hoy, para posterior al break que tenemos de algunos minutitos más adelante, regresando les vamos a dar seguimiento, o la ingeniera Cintia les va a dar seguimiento para contestar todas sus dudas. El chat lo dejamos solamente para comentarios generales. Y como ya saben, este webinar lo pueden encontrar más adelante en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto. Cintia, pues bienvenida. Es todo por mi parte. Comenzamos con esta sesión. Gracias, Andy. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. En esta ocasión vamos a hablar, como lo comentó mi compañera Sandy, es cómo elegir una válvula para tubería de agua. Al momento de que nosotros vamos a hacer una elección, debemos de tomar en cuenta distintos factores, y son los temas que vamos a ir tocando poco a poco, que van a ser cuáles son los materiales de fabricación, cuáles son las características de estas válvulas, cuáles son los usos frecuentes, porque normalmente nosotros sabemos que vamos a comprar una válvula y queremos que cumpla ciertas funciones y va a trabajar bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces tenemos que conocer específicamente estos datos para hacer una buena elección. Obviamente vamos a ir viendo en el transcurso de la plática cuáles son los pros, los contras de estas válvulas, y vamos a finalizar con las ventajas de estas válvulas. Coflex cuenta con una línea muy amplia de valvulería. En esta ocasión solamente vamos a hablar sobre las válvulas que son para tubería de agua, es decir, válvulas que van en el exterior de nuestro domicilio y no en la parte interna, porque en la parte interna podemos tener llaves de control, llaves de lavandería, llaves de jardín, pero en este caso son válvulas que nos permiten controlar nuestra red hidráulica, entonces por eso son válvulas para tubería de agua. Cabe señalar que estas válvulas son para uso tanto doméstico como nivel comercial. Ya la parte industrial, Coflex no la maneja, entonces en esta plática es lo que vamos a ir viendo. Así que para iniciar les voy a mostrar una imagen en la cual vamos a tocar el primer punto. ¿Cuáles son los tipos de válvulas Coflex? Dentro de esta línea de válvulas para tubería de agua, Coflex cuenta con dos tipos de válvulas, que son las válvulas de seccionamiento y las válvulas de retención. Dentro de las válvulas de seccionamiento tenemos dos tipos de válvulas. Unas son las tipo esfera y otras son las tipo compuerta. Cada una tiene sus características, cada una tiene sus pros y sus contras, y dependiendo de lo que estemos buscando es la que vamos a utilizar. Normalmente la válvula que se usa con mayor frecuencia es la válvula tipo esfera por las características que esta tiene. Y esto lo vamos a ver en el primer bloque de este webinar, y en el segundo bloque vamos a hablar sobre las válvulas de retención, conocidas también como válvulas unidireccionales o válvulas check. En esta gama de válvulas, Coflex cuenta con tres tipos de válvulas, que son las tipo resorte, tipo clampeta y la pichancha. Aquí prácticamente podemos dentro de esta gama o de este tipo de válvulas, podemos decir que la pichancha la podemos manejar un poquito separado a la de compuerta y a la de resorte, pero también la función es una válvula de retención, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos a proceder con la explicación de la válvula de seccionamiento. Entonces, ¿cuáles son o cómo podemos saber que es una válvula de seccionamiento? Tal cual como lo ven ahí en la imagen, tenemos las válvulas esfera y de compuerta, son elementos hidráulicos que se usan para el seccionamiento manual de una red. Es decir, nosotros podemos dirigirlo, ya sea si queremos tener el suministro de agua o lo queremos cortar, es decir, podemos abrir o cerrar estas válvulas. Normalmente son las que están dentro de la red general hidráulica de nuestro hogar.
Entonces nosotros podemos determinar en qué punto las podemos colocar y decidir si las tenemos abiertas o cerradas, es decir, si restringimos o cortamos el paso. Entonces vamos a la cámara de talle. En la cámara de talle les voy a mostrar lo que es la válvula de esfera. Si vemos, esta es la válvula de esfera. Antes de cualquier otra cosa, lo primero que tenemos que saber son los materiales de fabricación. Esta válvula está fabricada en latón europeo, es un latón de excelente calidad y está fabricada también bajo un proceso de estampación en caliente. ¿Qué quiere decir esto o por qué hacemos referencia al proceso de estampación en caliente? La cuestión del proceso de estampación en caliente es que el metal está sometido a una presión y a temperaturas altas. ¿Qué quiere decir? Que esto nos lleva a que realmente tenemos una modificación estructural del metal a nivel molecular. Y eso nos da ciertas ventajas que puede tener este material. Una de ellas es la resistencia mecánica, es decir, tenemos un material que es tiene mejor resistencia frente a diversos esfuerzos. Los esfuerzos pueden ser de tracción, de compresión, de flexión, es decir, puede someterse sin romperse. ¿Y esto con qué está relacionado? Esto está directamente relacionado con las condiciones de trabajo de la válvula. Es decir, si tenemos un material muchísimo más resistente, si nosotros aplicamos una presión mayor, al final de cuentas sabemos que la presión es fuerza sobre área. Entonces, si esa fuerza la estamos aplicando sobre las paredes de la válvula, pues sabemos que esta válvula va a trabajar a presiones más altas. En este caso, esta válvula puede trabajar hasta 600 PSI y a un rango de temperatura mayor, a diferencia de válvulas que están con diferente tipo de proceso de fabricación. Otra ventaja de esta válvula es de que si vemos la parte de la esfera, esta esfera es una esfera cromada y tenemos un pulido nivel diamantado. El cuerpo de la válvula también está cromada. Este recubrimiento nos ayuda a tener un tiempo de vida mayor. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo a la válvula frente a efectos ya sea de oxidación o de corrosión. Recordemos que la oxidación es el paso inicial para iniciar un proceso de corrosión. Cuando se inicia un proceso de corrosión ya no hay marcha atrás y la válvula puede llegar a quedar inservible. Entonces, en este caso la esfera también tiene un recubrimiento cromado y tiene este acabado. ¿Por qué es importante el acabado? Porque al final, si nosotros vemos la cuestión de la hermeticidad de la válvula, se debe a la cuestión de los asientos que tenemos aquí en un lado. Son unos asientos de politetrafluoroetileno, que al final de cuentas tenemos metal sobre polímero. Siempre uno va a ser más duro que el otro. Si nosotros no tenemos ese acabado diamantado, ese pulido, lo que va a pasar es que con el paso del tiempo, el material más suave, que es el polímero, se va a ir desbastando. ¿Y qué va a pasar cuando un polímero se desbasta? En este caso, que hace la función de los sellos, pues vamos a perder la hermeticidad de la válvula. Entonces, esta característica nos da un tiempo de vida mayor de la válvula y además nos permite una maniobra muchísimo más suave al momento de que nosotros la queramos abrir o la queramos cerrar. Entonces, esa le confiere una característica a favor de esta válvula. Continuando con la parte de los materiales, entonces ya vimos de qué está fabricada la esfera, la parte de los asientos, la parte del cuerpo. Ahora nos vamos al maneral. Este es un maneral que funciona por accionamiento de cuarto de vuelta. Si se fijaron, hacemos un giro de 90 grados y la válvula se cierra o se abre respectivamente. Está fabricado en acero y si vemos está recubierto. Este recubrimiento es una resina epóxica que nos ayuda a, pues obviamente, prevenir los efectos, como les comentaba anteriormente, de oxidación y de corrosión. Y cuenta con una funda. ¿Para qué nos ayuda esta funda? Bueno, esta funda nos ayuda pues obviamente para tener un mejor control, un mejor agarre al momento de que nosotros estemos manipulando la válvula, pero una cosa a destacar es que, como les comenté, estas válvulas van normalmente en el exterior. Entonces, al ser una funda de polietileno de baja densidad,
esta característica le confiere ciertas propiedades al material. En este caso quiere decir que no es un polietileno rígido, como si fuera un polietileno de alta densidad, es un polietileno más suave que al momento de recibir un impacto lo absorbe y no se fractura. También resiste altas temperaturas, es decir, si nosotros lo tenemos, por ejemplo, aquí en Monterrey, que llegamos a temperaturas arriba de 45 grados centígrados, no vamos a tener ningún problema en cuestión de que se degrade muy rápido, que se deforme, lo va a soportar perfectamente. Y además, otra característica de este material es que es resistente a sustancias químicas o agentes químicos. Normalmente, estamos hablando de uso doméstico o de uso comercial. ¿Cuáles son los agentes químicos con los que puedan tener contacto? Pues son los agentes de limpieza, cloro, ácidos, que normalmente se encuentran en bajas concentraciones. Entonces, si les llega a caer directamente, no le va a pasar nada a la cuestión del maneral. Ya nos contaste, Cintia, o ya vimos que es una válvula de un cuarto de vuelta, pero ¿qué pasaría si yo la dejo semiabierta para regular el flujo? A lo mejor no siempre, pero en ocasiones, para no tener completamente abierta la válvula o no cerrarla, la dejo en medio. Buen punto. Esas son las partes de los contras de estas válvulas. Específicamente son válvulas con esta configuración, no precisamente de una válvula Coflex, sino que todas las válvulas tipo esfera, no importando la marca, tienen ciertas desventajas. Para empezar, esta es una válvula para abrir o cerrar. La puedes tener abierta, de poder si puedes. Sí. De ser recomendable, no es recomendable, porque al final de cuentas lo que está pasando es el flujo del agua a cierta velocidad, y lo que va a pasar es que va a tender a desgastar la parte de la orilla de la bola y los asientos. Entonces, a la larga, vas a tener problemas de hermeticidad. Esta válvula te va a fugar y va a ser necesario cambiarla. Entonces, no es una válvula para regular el flujo. Otra parte es, como es de accionamiento rápido, como les comentaba, realmente es cuarto de vuelta. Lo que pasa en este tipo de configuración es que tienes un cambio súbito de presión y es susceptible al golpe de ariete. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cambiando rápidamente la presión y entonces eso hace que se porque abre o cierra, bueno, más bien porque abre de golpe, ¿verdad? Así es. Entonces, esa es otra de las desventajas con las que cuenta este tipo de válvulas. O sea, es prácticamente la configuración de la válvula, no es en sí que sea vaya, una válvula Coflex. Es configuración. Todo tipo de válvulas esfera van a presentar este tipo de defectos. Entonces, vamos a ver en la imagen cómo funciona. En esta imagen vamos a ver prácticamente, si la tenemos abierta, vemos que tenemos el paso completo, versus si la tenemos cerrada. Entonces hacemos el giro de la manivela, la bola gira y se cierra completamente el paso. Otra ventaja que podemos mencionar es que la parte del maneral nos permite ver a distancia cómo tenemos la válvula, si la tenemos abierta o la tenemos cerrada. En este caso, si se fijan, cuando la tenemos abierta está en paralelo a la dirección de la tubería. Entonces no necesitas ir directamente y ver, ok, está abierta o está cerrada. No, con que tú veas que esté paralelo a la tubería, tenemos una válvula abierta. Si lo tenemos de forma perpendicular, pues tenemos una válvula cerrada. A lo mejor si instalas una válvula, no sé, a una altura que necesites unas escaleras, tú simplemente viendo el maneral o la manivela, te das cuenta si está cerrada o está abierta. Así en es. La posición que esté, ¿verdad? En la posición en la que se encuentra el maneral. Perfecto. Otra característica de esta línea de válvulas, específicamente si nos vamos a la cámara de detalle, a ver, es que son válvulas de paso completo. Normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra válvula y vamos a tener nuestra tubería. Si ustedes se fijan, no hay una disminución en el diámetro por el cual va a pasar el agua. Entonces no vamos a tener caídas de presión relacionadas a esto. Y por otra parte, si se fijan, cuando les comenté que tenemos un latón europeo, todas nuestras válvulas están grabadas. Este es el tipo de latón con el cual están fabricadas, y tenemos la parte, también está grabada la presión nominal, que es acá abajo, y el diámetro nominal.
Nosotros normalmente manejamos las válvulas en cuestión de la parte de la medida. Entonces, en Coflex tenemos válvulas de 1 pulgada, de 3/4, de media, pero cuando vemos el grabado en la válvula, cuando hablamos del diámetro nominal, lo están hablando en milímetros y se refiere a la parte del diámetro de la conexión. Y en cuanto nosotros decimos es una presión, puede trabajar una presión de 600 psi, y nosotros vemos la presión que viene, la presión nominal que viene marcada en la válvula, esta presión se refiere como que a las condiciones óptimas de trabajo a las que se desempeñaron estas válvulas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este caso nos marca una presión nominal de 40, quiere decir que son bares, no estamos hablando precisamente de PSI, y esa presión se tomó específicamente a una temperatura definida, que son 20 grados centígrados, que normalmente es temperatura ambiente. Entonces ahí es cuando podemos tener esa presión nominal que viene marcada en la válvula, que es cuando tenemos el mejor desempeño de esta válvula. Entonces, con esta parte terminamos lo que son la parte de la explicación de las válvulas esfera. Tenemos 3 modelos, como les comenté, tenemos medidas de 1 pulgada, de 3/4 y de media, son los modelos 362, 363 y 364 respectivamente. Entonces vamos a pasar a la cámara de detalle, donde vamos a hablar ahora sobre el otro tipo de válvula de seccionamiento. Recuerden que les comenté que unas son, la esfera es de mayor uso que la válvula de compuerta, entonces vamos a ver al final por qué. Entonces ya cuando conozcan específicamente las características. Entonces nos vamos a la válvula de compuerta. Si se fijan, la parte de aquí la tenemos cortada de tal manera que ustedes puedan ver el funcionamiento de la compuerta. Entonces, si se fijan aquí, podemos ver que es más lento el abrir y cerrar, ¿verdad, Cintia? Así es, a comparación del anterior, que es de rápido accionamiento porque es cuarto de vuelta, este es muchísimo más lento. La ventaja que le confiere es de que este no es susceptible al golpe de ariete. ¿Por qué? Porque tiene tiempo suficiente de nivelar la presión del agua de un lado como de otro. De forma gradual vas abriendo y va entrando el agua. Así es, y va regulando la presión, y entonces es un cierre muchísimo más lento, posiblemente, pues obviamente más tardado en lo que sube toda la parte de la compuerta. Y si vemos de este lado, aquí es donde hacemos nuestro sello. Nuestro sello lo hacemos en la parte baja, donde ya realmente topa nuestra compuerta con el cuerpo, y pues obviamente vemos que de este lado tenemos el cierre completamente realizado. Esta es una válvula fabricada también en latón europeo, tanto la parte del cuerpo como la parte del vástago y la compuerta. Tenemos empaques que son empaques de EPDM, y la cuestión del maneral, el maneral lo tenemos en acero. También está recubierto, es una pintura epóxica, en este caso es color rojo, pero cumple las mismas características que el anterior, es proteger el material de tal manera que le podamos dar un tiempo de vida mayor. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de esta válvula? Este puede trabajar a 250 psi, a una temperatura de -10 hasta 80 grados centígrados, y en Coflex contamos con 3 modelos, que son 603, 604 y 605, que son medidas de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Así que las pueden encontrar en estas medidas. Y otra de las características que tiene esta válvula es de que, como normalmente estas las vamos a tener o abiertas o las vamos a tener cerradas. ¿Por qué? Porque son válvulas de corte, válvulas de seccionamiento, entonces no son aptas para aguas que son muy duras. ¿Por qué? Porque si abrimos la válvula, lo que va a pasar es de que si la vamos a tener mucho tiempo abierta y el agua es muy dura, normalmente cuando hablamos de un agua dura quiere decir que tiene muchos cloruros, que son sales, que estos se van a cristalizar con los cambios de temperatura y se van a cristalizar en el interior del cuerpo, y específicamente se va a colocar en la parte baja de la clampeta, de la compuerta, y cuando lo queramos bajar, al momento
de que queramos bajar esta parte y queramos hacer el sello en la parte baja del cuerpo de la válvula, lo que va a pasar es que vamos a tener los cristales depositados tanto en la parte superior como en la parte inferior, y lo que va a pasar es que vamos a perder la hermeticidad. Y aquí es cuando vamos a presentar los problemas de fuga de esta válvula. Entonces, a diferencia, Cintia, de esta válvula, a diferencia de la de válvula de esfera, esta no es susceptible al golpe de ariete. No. Pero cuéntanos, creo entender que es el golpe de ariete, pero tú sabes muchísimo más, que si nos cuentas qué es, para Mira, el golpe de entenderlo. ariete se efectúa cuando tenemos un cambio súbito en la presión. Es decir, nosotros estamos trabajando una presión constante bajo condiciones específicas tanto de la tubería como de la válvula. Y cuando se hace un cambio o una caída de presión o un incremento en la presión, lo que va a pasar es que las tuberías, el agua o el flujo que vayamos pasando el fluido por estas tuberías o por estas válvulas va a tender a vibrar. Entonces, como va a cambiar la presión en la que nosotros estamos trabajando, va a vibrar demasiado, va a chocar contra las tuberías, contra las paredes de nuestra válvula y va a generar vibraciones y va a generar ruidos. Es como cuando, a eso iba, es como cuando en ocasiones abres esa válvula y se escucha dentro del muro, de la pared donde está la tubería, se escucha el ruido. ¿Es eso el golpe de ariete? Es eso el golpe de ariete. Por ejemplo, también cuando prendes una bomba, que estás generando una sobrepresión. Normalmente antes de hacer cualquier instalación hidráulica tienes que tener los cálculos adecuados para saber cuál es la cantidad de flujo que vas a hacer pasar, bajo qué condiciones de presión, bajo qué temperatura, de tal manera que puedas evitar esa cuestión del golpe de ariete y no puedas tener una sobrepresión en tus tuberías y generar al final de cuentas este es un efecto, pero pues es un efecto negativo de la presión en las tuberías. ¿Cómo se puede evitar sabes qué, tengo ya el problema? Ya tengo una bomba en la que pues está sobrepresurando el sistema, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo puedo mejorar? Lo pueden mejorar utilizando las válvulas check, que son las válvulas unidireccionales, que estas nos permiten que al momento que nosotros accionemos la bomba, estamos permitiendo el paso del flujo a cierta presión, pero cuando la apaguemos, lo que va a pasar es que se va a cerrar la válvula check y vamos a dejar la presión estable dentro del circuito que ya tenemos hidráulico. Entonces, esa también son un plus en la cuestión de la instalación para hidráulica. la instalación. Así es. Excelente. Entonces, pues bueno, vamos a ver una imagen en la cual vamos a ver el funcionamiento de esta válvula. Vamos a ver cómo está abierta y cómo está cerrada. Si se fijan, en la parte de que está abierta, pues es una válvula multivuelta. La parte de la compuerta sube y nos da la cuestión del paso del agua. Y cuando la tenemos cerrada, pues realmente baja hasta la parte del cuerpo y cerramos ahí el flujo. ¿Cómo podemos decir cuáles son los usos frecuentes de estas válvulas y poderlas elegir correctamente? Vamos a la siguiente imagen, en la cual les muestro cuáles son los usos frecuentes de estas válvulas. Por ejemplo, si tú tienes una válvula esfera, como les comenté, son válvulas de corte. Entonces, son válvulas de corte al momento de donde nosotros tenemos nuestra fuente principal. La primera es en la parte del medidor, que es donde tenemos el acceso a la red municipal. Entonces, ahí nosotros podemos dejarlo abierto para que entre si es que tenemos agua por tandeos. O la podemos dejar cerrada si es que no vamos a estar en casa y no queremos generar ningún accidente, pues de ahí cierras, es como que el uso general que se le puede dar. O si en este caso, en la segunda opción, la válvula multivuelta la podemos utilizar en la instalación de los tinacos. Siempre se tiene que tener una válvula de corte. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros queramos hacer alguna reparación en nuestro domicilio, podemos cortar el 100% del suministro del agua en nuestras casas y poder realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Y se pueden utilizar al revés, Cintia? Digo, que a lo mejor se me ocurre instalar una válvula de esfera en el tinaco y una válvula de compuerta en el medidor. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Siempre te respondo eso. Por ejemplo, si estamos hablando de la esfera,
La esfera, entre las características, a diferencia de esta, si vemos, es un diseño muchísimo más compacto que este. Entonces no ocupa tanto espacio y es muchísimo más fácil de trabajar. Más práctico. Más práctico. Entonces, si estamos hablando de colocarla en el medidor, es muchísimo más práctico utilizar en el medidor este tipo de sistema, este tipo de configuración que utilizar este. Normalmente el medidor lo tienes en un nicho, que es un espacio muy reducido, muy pequeño. No vas a meter una válvula de mayor volumen y después estar dando vueltas para poder tener el suministro del agua, ¿no? Entonces, en este caso, de poder usarla puedes, pero no es factible. No es la idea. A diferencia de esta sí la puedes poner en la parte del tinaco. ¿Por qué? Porque pues, si tú quieres un accionamiento rápido, tú no quieres utilizar tanto espacio, no te quieres subir para ver si está cerrada o está abierta, entonces lo puedes ver a distancia sin tener que subir al techo, ¿no? Entonces sí se pueden combinar, pero pues dependiendo de las características no con sus recomendaciones. Así es. Ok, muy bien. Entonces, ya para finalizar en la cuestión de los modelos, esta también la tenemos en medidas de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Entonces, hasta aquí terminamos con la primera parte. Con la primera parte, todavía pueden durante el break, no nos vamos a desconectar, solamente vamos a hacer un pequeño break de un par de minutos, todavía pueden dejarnos sus preguntas ahí en el botón de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior, y regresando, Cintia nos va a ayudar a despejar todas sus dudas. No se vayan a desconectar, ahorita volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas, Cintia, para dejarte continuar con la segunda parte de este webinar. Muy bien. A ver, no me tardó nada. ¿Cuál es la garantía de estas válvulas? Toda la línea de válvulas para tubería Coflex cuenta con una garantía de 10 años. Ok, déjame, aquí tenemos otra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos o cuando dices latón europeo? Ok, normalmente, bueno, como todos sabemos, el latón es una aleación de distintos metales, que es cobre y zinc, y tenemos otros metales como que en menor grado. Entonces, cuando estamos hablando de un latón europeo, quiere decir que estamos hablando de un latón con un contenido muy bajo en plomo. Como sabemos, estas válvulas son para tubería de agua. Entonces esa parte, esa cuestión la cuidamos. Normalmente se solicita que los latones tengan, que sea para contacto con agua, que sea un porcentaje menor al 3%. El latón que nosotros estamos utilizando tiene un porcentaje entre 1 y un 2.5. Más bajo. Y otra pregunta relacionada con el latón. ¿El latón que estamos utilizando es resistente en condiciones salinas? Sí, es resistente a condiciones salinas, porque al final de cuentas, como les comentaba, hay dos tipos de daño que se le puede causar a la válvula. Puede ser el daño que es por oxidación, que es el paso previo a la corrosión. Entonces, las condiciones salinas hacen que este proceso se acelere. Así es. Entonces, el latón que estamos utilizando se puede trabajar en condiciones salinas. Que depende también de la región, el tipo de agua, ¿verdad? Porque varía en algunos lugares. Así es. Muy bien, condiciones ambientales. Cintia, también. te dejo continuar con la segunda parte para terminar, y las preguntas que están pendientes, pues les damos seguimiento al final de la sesión. Gracias. Adelante. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte. Ok. Que son las válvulas de retención, como les había comentado, así que les vamos a mostrar en la imagen que están viendo ya en pantalla, que son las válvulas. Estas son la gama de válvulas Czech Coflex, que son también conocidas, como les comentaba, como válvulas de retención unidireccionales o válvulas uniflujo. Su función es cerrar completamente el paso de un flujo cuando se mueve en una dirección no deseada. ¿Qué significa esto? Si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a explicar con la primera válvula que tenemos en esta gama. ¿Qué quiere decir esto? Todas las válvulas Czech cuentan con una flechita que nos está indicando el flujo del agua. En este caso quiere decir que el flujo entra por aquí y sale por acá. Entonces, si lo vemos de este lado, donde tenemos el corte, estamos viendo que al momento de que entra el flujo, hace el accionamiento, entra el agua, y cuando cae la presión, lo que va a pasar es de que esta válvula se va a regresar y se va a cerrar. Entonces, cuando decimos que es una válvula unidireccional, quiere decir que solamente va en una dirección el flujo.
Y cuando decimos o le llamamos válvula de retención, quiere decir que este flujo de agua no se va a regresar. Entonces realmente lo vamos a mantener. Y como les comentaba, son válvulas que nos permiten darle un plus a nuestras instalaciones de tal manera que no tengamos ese problema de que el agua se nos regresa. Si, como les comentaba, si tenemos agua por tandeos, si colocamos una válvula de estas en nuestro medidor, al momento de que se inicie el proceso de distribución de agua municipal, lo que va a hacer esta válvula es que va a permitir el paso, pero al momento de que la presión baje, porque se cortó la cuestión del suministro, el agua que ya contó tu medidor, que ya está dentro de tu sistema hidráulico, no se va a regresar, ya sea por cuestión de gravedad o cualquier otro efecto de tu instalación, porque tienes esta válvula que te lo está protegiendo. Características de esta línea, si se fijan, en esta cuestión de estas válvulas no tienen maneral, Cintia. No. A diferencia de las que ya nos presentaste, tanto las de esfera como las de compuerta, esas no tienen maneral para su funcionamiento. No tienen maneral, y por una razón bien importante, porque estas nosotros no las controlamos. Estas realmente funcionan por cuestión de presión. Entonces, si nosotros tenemos una presión en la parte de la dirección que entra el agua, esta válvula se va a abrir de forma automática. Si esta presión disminuye, esta válvula se va a cerrar de forma automática. Entonces, realmente no es una válvula que requiera mantenimiento, no son válvulas que tenemos que estar verificando que están funcionando, realmente cumplen específicamente el tiempo de vida que están diseñadas. Entonces, tú le instalas y te olvidas. Entonces, no es necesario estar revisando, pues, como dices tú, nosotros no tenemos el control. Exactamente. En la cuestión de los materiales de fabricación, estas válvulas están fabricadas, como lo comenté, en latón europeo, pero funcionan de forma distinta. Entonces ahí es cuando te dices, bueno, ¿cómo voy a saber cuál es la válvula check que voy a utilizar? Pues va a ser dependiendo de en qué parte la vayas a instalar, en la posición en la que la vayas a instalar y pues obviamente las condiciones de tu instalación. Entonces vamos a la cámara de detalle donde les voy a explicar cómo funciona una válvula. Empezamos con la check. ¿Cómo funciona esta válvula? Si ustedes se fijan, tenemos un obturador de este lado y de este lado tenemos el obturador con un muelle, que es un resortito. ¿De qué materiales están fabricados? El obturador está fabricado es un polímero que se llama POM, que es un poliacetal. Y aquí es importante señalar las características de este polímero. Estas válvulas están en contacto el 100% de su vida útil con agua. Entonces, una de las características de este polímero es que no absorbe agua. Algunos polímeros tienden a absorber agua y lo que va a pasar es que se van a deformar. Y pues obviamente en el momento de que el polímero se deforme, pierde su estabilidad dimensional, perdemos el sello y la válvula deja de funcionar. En este caso, este polímero cuenta con las características de que no absorbe agua, puede mantener su estabilidad dimensional y además tiene excelente resistencia mecánica, es decir, frente a esfuerzos, como ya les había comentado previamente. En este caso, por ejemplo, la abrasión. ¿Por qué menciono la parte de la abrasión? Porque normalmente esta válvula va a estar trabajando de esta forma, entonces se va a estar moviendo constantemente y eso nos puede permitir, puede pasar que la válvula, el émbolo se desgaste, pero debido al material con el cual está fabricado, pues entonces no vamos a tener ese tipo de problema. Otra característica a destacar dentro de esta válvula es que tenemos la cuestión de que está fabricada en una sola pieza. Hay algunas que forman el disco de este lado y luego forman el disco de este lado en la cuestión de la fabricación y los unen. Y al momento en el que esta válvula está trabajando y se está moviendo constantemente, lo que está pasando es que se puede despegar. Entonces, otra parte que podemos destacar de estas válvulas, si vemos ya a detalle específicamente, los voy a acercar para que podamos conocer cuál es la parte del funcionamiento interno. Si se fijan, tenemos el émbolo y tenemos una parte negra que está ahí.
Entonces, esa parte negra es un empaque. Déjame acercarlo un poquito más o hacia atrás. Ahí se alcanza a ver un poquito. Este empaque es un empaque de nitrilo que nos ayuda a hacer el sello. Y de este otro lado, si se fijan, tenemos el muelle, que es un muelle de acero. Entonces, ¿cómo funciona esta válvula? Aplicamos presión de este lado al momento que esté entrando el agua, y si la presión es mayor a la presión ejercida por parte del muelle, la válvula se va a abrir. Si la presión es menor a la ejercida por parte del muelle, la válvula se va a cerrar. Entonces ese es prácticamente el funcionamiento de esta válvula. Si nos vamos a una imagen, vamos a ver específicamente ya de forma, en un diagrama, cómo es que está funcionando esta válvula. Si se fijan, como les comenté, en la parte abierta tenemos la entrada del agua, hace que el émbolo retroceda y se abre el paso al agua. Cuando tenemos la parte de que se disminuye o se corta la presión del lado de la entrada, lo que va a pasar es que la presión que tenemos del sistema interno va a hacer que el émbolo baje y se forme este sello en la válvula. Entonces, esta es la forma en la que trabaja esta válvula. Otra característica de esta válvula es que la podemos trabajar tanto en forma horizontal como en forma vertical, y nos va a dar exactamente el mismo funcionamiento. Entonces, pasamos a la siguiente válvula. Si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar cómo funciona esta válvula. Y pues obviamente vamos a hablar también de los materiales de fabricación. Si se fijan, esta también tiene grabado en su cuerpo la dirección en la cual entra el flujo. Entonces, en este caso, tenemos que el flujo entra de este lado y sale de este otro lado. Si vemos el corte transversal, esta es una check de clampeta. Entonces, lo que está pasando es que, ¿a qué nos referimos a clampeta? Es esta parte que tenemos aquí. Si se fijan, esta es la que nos va a permitir hacer este accionamiento de la válvula. Entonces, al momento de que entre el agua, lo que va a hacer es que la presión va a empujar esta clampeta, la va a subir y va a hacer que pase el agua. Cuando esta presión de agua desaparezca, lo que va a pasar es que por efecto de gravedad, porque aquí no tenemos un muelle que esté generando una presión inversa, es por efecto de gravedad, esta clampeta va a caer y la presión que tenemos del otro lado del sistema no va a permitir que se abra. Entonces estamos presionándola de este lado y estamos generando el sello. Si se fijan, de este lado vemos la parte que es de latón y de este lado vemos el sello. Este es un empaque de nitrilo que nos permite hacer este sello perfectamente. ¿Cuáles son las desventajas de esta válvula? Bueno, esta válvula forzosamente la tenemos que instalar en esta posición. No la podemos instalar de forma vertical. ¿Por qué? Porque si la instalamos, bueno, vamos a ponerla al revés. Si la instalamos de forma vertical y tenemos una presión suficiente para que suba la parte de la clampeta, pues perfecto, va a subir y vamos a tener entrada, pero no precisamente vamos a asegurar que por efecto de gravedad la clampeta vuelva a regresar a su posición. Entonces, aquí si se llega a quedar atorada, pues no va a hacer la función de retener el agua, entonces podemos perderla nuevamente. Por eso es recomendable que esta se trabaje solamente en posición horizontal. Entonces, ¿cuáles son los modelos que tenemos de estas dos válvulas? La de resorte tenemos en medidas de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Son los modelos la IP 640, 641 y 642 respectivamente. La de clampeta tenemos dos medidas. Tenemos en media y en 3/4, que son los modelos IP 646 y la IP 647. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de estas dos válvulas? Resorte trabaja a 230 psi, clampeta trabaja a 145 psi. Condiciones de temperatura de trabajo de 0 a 90 grados centígrados. Entonces, estas las podemos manejar como trabajan específicamente para una función distinta a una pichancha.
Cintia, yo te voy a interrumpir tantito porque me surgió una duda. Hace un par de días o recientemente anunciaron algunos cortes de agua y dentro de ese comunicado se mencionaba que era posible que bajara la presión del agua. Entonces, esto va a hacer que el agua que está en las tuberías o en el tanque sanitario regrese a la red municipal. O sea, a lo mejor a la hora de reactivarse era posible que agua jabonosa o agua sucia saliera los primeros segundos. ¿Esto lo podemos evitar con una válvula check? Mira, una válvula check sí te puede ayudar específicamente para esos casos. Es cuando tenemos el suministro del agua por tandeos. Es decir, exacto, hay días en los que sí tienes o incluso hay determinadas horas del día en las que tienes agua. O baja no la presión. Exacto, entonces baja la presión. Entonces, dependiendo de eso, lo que tú vas a hacer es asegurar que el agua que ya pasó por tu medidor no se regrese. Entonces, para eso utilizas una válvula check. Al momento de que llega el suministro del agua de la red municipal, esta se va a abrir y va a hacer que pase. Pero al momento de que tengamos esa caída de presión, y si tú no tienes una válvula check en tu medidor, solamente tienes la válvula esfera, y como comentamos previamente, la válvula esfera o la tienes abierta o la tienes cerrada, entonces, si hay cuestiones de gravedad que se pueda regresar tu agua a la red, sí, entonces la puedes perder. Entonces, ahí ya no te bañas. O dejas pasar unos minutos y luego ya. Entonces, ahí obviamente ya este tipo de válvulas sí te genera esa cuestión de seguridad, esa cuestión de un plus a tu instalación. ¿Por qué? Porque estás teniendo la certeza de que agua que entra no la vas a perder. Entonces, para estos cortes o estas reducciones, es importante tener instalada una válvula check. Una válvula check. Dices, ok, eso lo vamos a ver ahorita en la cuestión de los usos frecuentes, porque la puedes tener instalada en distintos puntos, no únicamente en el medidor. No precisamente tiene que estar en la entrada de la tubería del servicio de la red de la casa, ¿verdad? Así es. A ver, bueno, pues muéstranos. Pues bueno, vamos a ver una imagen, ya con esta ver. vamos a cerrar para saber cuál es el funcionamiento bueno, una previa, por favor, que es el funcionamiento de la check tipo clampeta. Como vemos, les comentaba, al momento de que se entra la presión del agua, la clampeta sube. Cuando la presión desaparece, lo que va a pasar es que la clampeta, por efecto de gravedad, se va a cerrar y la misma presión del sistema va a generar ese sello. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen, en la que vamos a ver ahora sí cuáles son los usos frecuentes de estas válvulas. ¿Por qué la clampeta, Cintia, a diferencia de la otra, solo se instala de una manera? Por la cuestión de que, por ejemplo, la check, trabajamos con presiones de ambos lados, porque tenemos un muelle, es decir, tenemos un resorte que nos está generando una fuerza contraria a la que está entrando. Entonces, si nos vamos a la cámara de detalle para explicártelo específicamente, tenemos funcionamientos distintos. Entonces, esta es la check. Esta es la que podemos trabajar tanto en cualquier esta posición como en esta posición, y va a funcionar perfectamente. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque si vemos, tenemos este muelle que está ejerciendo una presión que nos está permitiendo que el obturador se mantenga cerrado. Cuando tenemos la entrada de agua, si la presión del agua es superior a la presión ejercida por parte del muelle, esta se va a abrir. Okay. Y va a permitir el paso del agua. Cuando esta presión baje, en automático va a ganar la fuerza, es decir, la presión ejercida por parte del muelle, y en automático se va a cerrar. Entonces, si tú la tienes en esta posición o en esta posición, el muelle va a seguir haciendo su trabajo. Su función, exactamente. A diferencia de esta, si tú la tienes en esta posición, aquí el que está haciendo el trabajo, uno, es la cuestión de la presión que está entrando, y dos, la gravedad. Si vemos, aquí no tenemos ningún muelle, es como si fuera un columpio. Solamente. Entonces, este está bajando por gravedad. Entonces, cuando sube la presión, lo que va a hacer es que se va a subir y va a pasar nuestro fluido. Cuando se corte el suministro del fluido, va a pasar que va a bajar la presión, y por efecto de gravedad, la clampeta va a bajar, y el agua que tenemos ya de este lado va a generar una presión inversa que va a hacer que nuestra clampeta mantenga su sello. Pero si nosotros lo tenemos en posición vertical, lo que va a pasar es de que si la presión es lo suficientemente fuerte, la va a abrir.
pero se puede llegar a quedar atorada, porque estamos hablando en factores en el que, ¿sabes qué? No la puse directamente, la puse ciertamente inclinada, o el agua era muy dura y ya está, tiene cierta cantidad de sarro y se quedó pegada, y entonces la gravedad ahí no hace su trabajo de que realmente se baje. Entonces no vamos a estar seguros si realmente está bajando la clampeta y está haciendo su trabajo de retener el agua. Entonces es por eso que esta solamente se recomienda que se trabaje en posición horizontal. Siempre. Siempre. Muy bien. Entonces continuamos con la explicación ahora de la válvula, la pichancha. Esta, ¿por qué la manejamos diferente? Porque esta se utiliza, se le conoce como pichancha o como válvula de pie. Esta se utiliza normalmente en pozos o en cisternas y la ponemos hasta el final de la instalación. Y está haciendo el mismo efecto de una válvula de retención. Si nos vamos a la cámara a detalle, lo que está pasando con esta válvula es que también tenemos un obturador y también funciona por efecto de gravedad. Entonces aquí lo que va a pasar es que tenemos nuestra válvula. Así es como se instala. Supongamos que esta es una cisterna, estamos en el piso de la cisterna. Y lo que va a hacer es que al momento que nosotros tengamos una bomba que está succionando el agua, va a hacer que entre el agua por la parte del filtro. Cabe señalar que el filtro es un filtro reforzado y que el corte de vertical hace que la eficiencia de la succión del agua sea muchísimo más efectiva. Entonces lo que va a pasar es que el émbolo que tenemos aquí adentro va a subir y se va a abrir de tal manera que nos permite el paso del agua. Cuando se corta la parte del funcionamiento de la bomba, entonces va a pasar que este émbolo se va a bajar y la cuestión de la presión que se queda en la tubería se va a mantener. De tal manera que cuando volvamos a reiniciar la bomba, estamos asegurando que ya tenemos esta columna de agua y la bomba no está trabajando con aire que se pueda quemar, o viceversa, que se pueda regresar. Si no tenemos esta válvula instalada, el agua que ya se succionó con la bomba se puede regresar y podemos echar a perder la bomba. Entonces vamos a ver una imagen en la cual vamos a explicar de forma más gráfica cuál es el funcionamiento de esta válvula. Si se fijan, vemos en la parte de abajo, que es donde entra el flujo de agua, y vemos esa parte del émbolo que sube. También tenemos un empaque, es un empaque de nitrilo. Al momento de que el émbolo sube, permite el paso del agua, y al momento de que cerramos la succión por medio de la bomba, este émbolo baja, el empaque nos permite generar un sello adecuado y podemos tener ahí la función de retención del agua. Otra característica, si nos vamos ahora sí ya a cámara a detalle, de estas válvulas es que, por ejemplo, las que les presenté previamente no necesitan mantenimiento, a diferencia de esta válvula. ¿Por qué esta válvula sí requiere un mantenimiento? Realmente es un mantenimiento mínimo, no estamos hablando sencillo, que se requiere un mantenimiento especializado. Es precisamente por la forma en la que trabaja. Como estamos hablando de que puede ser instalada en pozos o en cisternas, ahí podemos tener problemas con la cuestión de los sedimentos. Entonces estos sedimentos se pueden incrustar en la parte del cuerpo interno de esta válvula. Entonces lo que podemos hacer es desarmarla, limpiarla perfectamente y volverla a armar. Es una cuestión muy sencilla en la cual hacemos este trabajo y lo podemos instalar nuevamente. Y listo. Y listo. Entonces, con esto terminamos cuáles son las características y los materiales de esta válvula, cuáles son las condiciones de trabajo. Pues bueno, esto trabaja de 0 a 90 grados y de temperatura, y con una presión de 145 psi. Entonces vamos a ver ahora sí, ya para terminar con esta parte de las válvulas, cuáles son los usos frecuentes de estas válvulas check o válvulas unidireccionales, que funcionan en aplicaciones distintas dependiendo, como les comenté, de la configuración y la posición. Entonces iniciamos
con la parte del medidor, que era la que comentábamos anteriormente. Normalmente se tiene el medidor, se tiene que colocar la válvula check y posteriormente la esfera. ¿En qué otros lugares, Cintia, se puede instalar además del medidor y del... Bueno, pues aquí tenemos en el medidor o en las bombas, y también la podemos colocar en el tinaco, de tal manera que el agua que ya subimos al tinaco no se vaya a vaciar. Entonces, normalmente entra en cierta dirección y tenemos el tinaco abierto para el suministro del agua hacia la red doméstica, y ahí podemos colocar otra check. Y finalmente, la parte de la pichancha, pues sus usos frecuentes, como les comenté, son en cisternas, contenedores de agua, depósitos de agua y estaciones de lavado. Entonces, con esto terminamos prácticamente la selección o conocer toda la línea de valvulería para tubería de agua Coflex, de tal manera que ya podemos hacer una elección correcta. Ya sabemos cuáles son los usos, ya sabemos cuáles son las características, ya sabemos cuáles son las ventajas, de tal manera que podamos elegir una válvula de acuerdo a la función que nosotros queramos que realice, y además bajo las condiciones a las cuales nosotros la vamos a poner a trabajar. Entonces, ya para cerrar este webinar, les voy a mostrar un listado de cuáles son las ventajas generales de esta línea de valvulería para tubería de agua Coflex. ¿En qué nos diferenciamos? La principal es que son de fabricación europea, bajo las condiciones como que yo les comentaba de latón. Están especializadas para uso doméstico y para uso comercial. Los accionamientos, pues bueno, tenemos accionamientos diversos, que son cuarto de vuelta, multivuelta o automáticos, que es por cambio de presión. Estas válvulas están probadas 100% de forma automática contra fuga. No hay válvula que salga de la fábrica sin ser probada. Entonces, ustedes tienen la garantía de que están recibiendo una válvula en perfecto estado, que está funcionando y tiene la calidad necesaria. Otro aspecto importante de estas válvulas es que son de una ingeniería precisa. ¿Qué queremos decir con ingeniería precisa? Que están ensambladas en líneas automáticas, es decir, todo está minuciosamente medido de tal manera que estas válvulas no generen ningún punto de falla. Además, los procesos de fabricación, como les comentaba al inicio, nos generan o nos confieren mejor calidad y propiedades y mejor desempeño de nuestras válvulas. Están fabricadas en excelentes materiales, tanto la cuestión del metal como la cuestión polimérica. O sea, los polímeros también son polímeros de muy buenas prestaciones, que nos dan un tiempo de vida excelente de estas válvulas. Son fáciles de instalar, todas son para tubería roscada. El mantenimiento es nulo o mínimo, a excepción de la pichancha que les comenté, que pues va a depender del lugar en el que ustedes lo tengan instalado y pues las condiciones en las cuales esté expuesta. La presentación es una presentación dinámica en la cual tenemos una plancha y tenemos esta válvula colocada ahí, y pues finalmente la garantía. Estas válvulas están garantizadas por 10 años. Perfecto, Cintia. Pues muchas gracias por esta excelente exposición. Ahora sí ya sabemos cómo elegir las válvulas Coflex para tuberías de agua. Así es. Gracias a ustedes también por su participación en este webinar. Les recuerdo que estén pendientes de las siguientes sesiones. Cintia, muchísimas gracias y les deseamos un excelente fin de semana. Gracias, Andy. Gracias a todos, y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Hasta la próxima.